Bienvenido de nuevo a la sesión 3 de Estrategia de Plantación de Iglesias. En las primeras dos sesiones nosotros hablamos a un nivel panorámico del por qué nosotros plantamos iglesias y enfatizamos el hecho de que el plan de Dios desde el principio ha sido llenar la tierra del conocimiento de su gloria. En la sesión 2 hablamos acerca de qué es la iglesia, que la iglesia es este pueblo reconciliado y es este pueblo enviado al mundo precisamente a dar a conocer la gloria de Dios. Hoy ya queremos entrar a un nivel un poquito más práctico en cuanto a quién es el responsable de la plantación de iglesias. Y en muchos casos la respuesta pareciera muy sencilla, pero la respuesta a esa pregunta tiene varios diferentes niveles. ¿Quién debería plantar la iglesia? Especialmente cuando nosotros pensamos en la mera naturaleza de lo que la iglesia es, entendemos del mero principio que hay aspectos de una iglesia local que un pastor plantador no se le hace posible crearla. Hablamos de que la iglesia es obra del Evangelio de Jesucristo y que nosotros no podemos hablar acerca de la iglesia o de la existencia de la iglesia sin hablar del Evangelio. Entonces, en un sentido, nosotros podríamos decir que ningún ser humano planta iglesias. Pero por otro lado, nosotros también entendemos que hay un aspecto en donde nosotros estamos muy involucrados en la creación de estas comunidades de fe, de estas iglesias locales. Entonces, yo quisiera que viéramos realmente 4 diferentes aspectos, elementos o grupos de personas quienes son responsables por la plantación de iglesias. Y arriba de todas las personas que están involucradas en la plantación de iglesias, nosotros encontramos realmente al Dios Trino en sí. Que el plantador principal de iglesias es Dios. O quizás lo podríamos decir más específicamente, el Espíritu Santo es el plantador de iglesias. Les quiero rápidamente dar 10 cosas que hace el Espíritu Santo para que haya nuevas comunidades de fe, que sin la obra del Espíritu Santo simplemente no habrá nuevas iglesias locales. Lo primero que hace el Espíritu Santo para la plantación de iglesias es que el Espíritu Santo llama a los plantadores de iglesias, llama a los que tienen un don apostólico, un don misionero, y Él los llama y los envía para que ellos lleven a cabo esa labor. Vemos esto en Hebreos 13, cuando la iglesia en Antioquía está orando y el Espíritu Santo dice: apártame a Saulo, a Pablo en ese momento, para que él sea enviado a plantar iglesias. No solo eso, nosotros vemos en Mateo capítulo 9, versículo 30 al 32, donde Jesús está viendo las masas de la gente que son como ovejas sin pastor, y Él dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es interesante cómo Él termina esa oración, porque Él no dice: la mies es mucha, los obreros son pocos, así que vayan, hagamos estrategia. Más bien Él dice: oremos al Señor de la cosecha a que Él envíe obreros a la mies. Que el Espíritu Santo es el que cultiva en el corazón de algunas personas este deseo, este anhelo para ser enviados a plantar nuevas iglesias. Es no solo eso, la segunda cosa que hace el Espíritu es produce el carácter piadoso y necesario en estas personas para llevar a cabo la labor de plantar y pastorear estas iglesias. Vemos que los requisitos en 1 Timoteo 3 de ser líder, de ser anciano para el ministro de una iglesia son casi enteramente de carácter. No se puede producir estas cosas con la fuerza humana, más bien es el Espíritu Santo que produce en las personas que serán enviadas a plantar una nueva iglesia el carácter piadoso que Dios requiere de aquellos quienes van a liderar a la iglesia. No solo eso,
En lo tercero, cuando nosotros pensamos en la naturaleza de la iglesia, que es este pueblo reconciliado, el Espíritu Santo convence al mundo de su pecado. No llegamos a ver la hermosura de la reconciliación ofrecida en Cristo sin ver la enemistad producida por nuestro pecado. Y el Espíritu Santo, en Juan 16, Jesús explica cómo es que es el Espíritu Santo que redarguye, es el Espíritu Santo que confronta y manifiesta al mundo a nuestro alrededor de su pecado, que cuando nosotros entramos a plantar una nueva iglesia y queremos ver a personas confesar fe en Jesucristo y unirse a esta iglesia, dependemos enteramente de la obra del Espíritu Santo para que Él los convenza de su pecado. Número 4. El Espíritu Santo hace que la predicación de Cristo sea eficaz. Nosotros entendemos teológicamente, y hablaremos un poquito más de esto cuando tratamos el tema del evangelismo, pero teológicamente nosotros hablamos del llamamiento eficaz. Que nosotros proclamamos el evangelio, pero el evangelio viene impregnado por poder, y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Que cuando nosotros predicamos el evangelio y gente cree en el evangelio, reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y coloca su fe en la obra completa de Jesús, eso es porque el Espíritu Santo los avivó la predicación del evangelio para que ellos creyeran. El Espíritu Santo, entonces, también, número 5, une a estos nuevos creyentes a la iglesia. Es el Espíritu Santo que reúne a los que han entendido su estado pecaminoso y han confesado su fe en Jesucristo. El Espíritu, por decirlo así, el término teológico que utilizamos es que el Espíritu Santo los bautiza en el momento de su conversión para que ellos pertenezcan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Quiero que veamos 1 Corintios 12, 13, porque esto es un concepto a veces entendido diferente. 1 Corintios 12, 13 explica: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Que el punto es el momento que nosotros somos unidos al cuerpo de Cristo, esa unión misteriosa donde nos volvemos parte de esta iglesia, es una obra llevada a cabo por el Espíritu Santo, es el momento del bautismo del Espíritu Santo. Número 6, el Espíritu Santo es quien guía y dirige y empodera la enseñanza de la iglesia para la santificación de estos creyentes. Sin la obra del Espíritu Santo, nuestra predicación domingo a domingo sería simplemente palabrería humana, sin poder realmente dar vida. Es el Espíritu Santo quien le da poder a la proclamación de la palabra que sucede en la iglesia. No solo eso, número 7, el Espíritu sostiene y da vida a todos los creyentes. Sostiene y ayuda a todos los creyentes, Si nuestra esperanza para sostener la fe de estos nuevos creyentes está en la iglesia o en los programas de la iglesia, fallaremos. Nuestras nuevas iglesias plantadas no tienen el potencial de desarrollar programas que tienen la capacidad de sostener la fe de los creyentes. Dependemos enteramente del Espíritu Santo a que los creyentes no solo sean bautizados y colocados en el cuerpo de Cristo, pero dependemos del Espíritu Santo a que Él los sostenga en la iglesia, que Él los sostenga en la fe. Es el Espíritu quien nos guarda en este mundo malvado, duro y plagado por el pecado. No es nuestra capacidad pastoral, no es nuestra creatividad programática que los sostiene en la fe, es más bien el Espíritu Santo. No solo eso, número 8, es el Espíritu Santo que crea unidad
en esta iglesia. La iglesia, obviamente, especialmente cuando plantamos nuevas iglesias, tiene todo tipo de persona, todo tipo de cultura, que vienen de todo tipo de trasfondos. Y es el Espíritu Santo quien ha reunido a este grupo de personas tan distintos y tan diferentes, y los ha reunido alrededor del Evangelio de Jesucristo, y es el Espíritu Santo que cultiva en esta comunidad de personas unidad. Número 9 de lo que hace el Espíritu Santo en la plantación de iglesias: Él empodera a la iglesia por medio de los dones. Cuando confesamos fe en Cristo, somos unidos a la iglesia, somos ahí dotados por el Espíritu Santo para servir a la iglesia. Es un servicio sobrenatural que apoya el crecimiento y la edificación de la iglesia local, la cual avanza la misión de Cristo. Entonces, si una iglesia está creciendo en su conocimiento de Dios, si está creciendo en santidad, si está creciendo en su misión, es porque todos los creyentes están utilizando sus dones, y eso está permitiendo la edificación del cuerpo, lo cual es obra del Espíritu Santo. Lo último que hace el Espíritu Santo es que acompaña a la iglesia en misión. Nosotros vemos cuando Jesús está a punto de partir y le da sus últimas palabras a los discípulos: toda la autoridad se me es dada tanto en los cielos como en la tierra, vayan y hagan discípulos. Y Él dice al terminar: y estaré con ustedes siempre hasta el fin. ¿Cómo es que Jesús estará con ellos siempre hasta el fin? Pues en su Espíritu. Que el Espíritu acompañará a la iglesia y le dará poder a su misión, que la capacidad entera de la iglesia a multiplicarse depende del Espíritu Santo. Si no te has dado cuenta, el Espíritu Santo tiene un rol principal. Él es el protagonista principal en la plantación de iglesias. Y hablar de que la plantación de iglesias se debe a estrategias o a planes o a personas o a programas es menospreciar quien realmente es el plantador de iglesias, que es el Espíritu Santo. En ese sentido, el plantar iglesias no es simplemente un acto de ingeniería, de pensar, bueno, ¿dónde es el lugar? ¿Qué necesita el lugar? ¿Cómo podemos atraer a gente? Esto no es un acto de negocio donde nosotros tenemos que determinar qué es lo que quiere nuestro mercado y darles el producto que ellos más quieren para que vengan. Más bien, la tarea de reunir a este pueblo reconciliado y este pueblo enviado depende enteramente del Espíritu Santo, y sin Él todos nosotros somos incapaces de llevarlo a cabo. Entonces, cuando hablamos de quién planta iglesias, tenemos que reconocer que esto inicia con el Espíritu Santo. Pero un segundo aspecto de esta pregunta, ¿quién planta iglesias? Bíblicamente nosotros podríamos decir que iglesias plantan iglesias. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos cómo es que la iglesia se le utiliza analogías y metáforas muy orgánicas. Jesús se refiere a los que son seguidores como los sarmientos y Él es la vid. En 1 Corintios 12, cómo es que la iglesia es su cuerpo. Nosotros vemos estos tipos de analogías orgánicas, lo cual nos da a entender que cuando nuevas iglesias surgen, el proceso más natural o el proceso más idóneo es que eso se dé por multiplicación, como lo es con cualquier otro elemento orgánico. Un proceso muy sencillo y orgánico en ese sentido es que la iglesia plante otras iglesias. Si la iglesia está dedicada a lo que Dios les ha llamado a hacer discípulos, proclamar el evangelio, manifestar la presencia y los propósitos de Dios donde trabajan y viven, en muchos casos, algunos de ellos vivirán en sectores en donde de repente hay fruto de su evangelismo. Entonces, lo más natural es que la iglesia en donde se congrega determine junto con ellos comisionar a algunas personas para poder ir y reunir una nueva congregación de creyentes en ese sector.
Esto significa, obviamente, lo que Jesús nos ha dicho y lo que se repite en Hechos 1:8, que la iglesia tiene la tarea de hacer discípulos no solo en el sector de la ciudad donde se encuentra el edificio de la iglesia, más bien hemos sido llamados a todas las naciones, que esta expansión espontánea de la iglesia es algo que Dios ha impregnado en la iglesia desde el principio. O para tal vez ponerlo de otra manera, por la naturaleza de la iglesia y por la presencia del Espíritu Santo, toda iglesia está embarazada. Lastimosamente, muchas iglesias no toman en serio este llamado a la multiplicación, pero bíblicamente el modelo que Dios establece es que una iglesia local pueda dar a luz a otra iglesia local. Vemos esto de nuevo en Hechos 13, del 1 al 3, cuando la iglesia en Antioquía está reunida. Ellos están en oración y es el Espíritu Santo que les recuerda: oye, iglesia en Antioquía, ustedes ya están, ya hay un embarazo, ¿verdad? Tienen ahí a mis siervos, Pablo y Bernabé, creo que es. Siempre me confundo entre Bernabé y Silas, me perdonarán si lo digo mal. Pero tienen aquí a mis siervos, quienes podrán ser enviados a plantar una nueva iglesia. Y entonces esta iglesia en Antioquía envía, a Pablo y a Bernabé. Envían a Pablo y Bernabé a las naciones, a Asia Menor, a plantar nuevas iglesias allí. Pero no solo eso, Dios tiene estándares muy claros para los líderes de iglesias, independiente de la edad de la iglesia. Aun si la iglesia solo tiene apenas unos días de edad, Dios espera que los ancianos de esa nueva iglesia califiquen. Y vamos a hablar de eso en unos momentos. Solemos pensar que los ancianos de una iglesia se nombran ya después de que una iglesia es plantada. Sin embargo, esto demuestra nuestra confusión un poquito acerca de la naturaleza de la iglesia, porque genera la duda: ¿en qué momento ya existe una iglesia? Porque seamos sinceros, cuando pensamos en que la iglesia está plantada, solemos suponer que eso significa que ya tiene edificio y programas. Dos elementos que no son necesarios para la existencia de una iglesia. Una iglesia existe desde el momento, cuán pequeña y joven que sea, desde el momento que hay personas que han confesado fe en Jesucristo, que han decidido ellos ser una iglesia local y han salido a practicar las cosas que practica una iglesia. Desde ese momento, esa iglesia debería tener ancianos. Y si Dios tiene estándares claros para estos ancianos, y esta plantación debería tener ancianos, ¿quién entonces es responsable por asegurar que estos ancianos de la nueva iglesia cumplen con lo que Dios requiere? Este punto es sumamente importante en la época que vivimos. Vivimos en una época donde cualquiera se quiere autonombrar pastor. Quiere dar a entender que hay un llamado sobrenatural, un llamado espiritual, y nadie entonces tiene el derecho de cuestionar si esa persona debería ser pastor, porque Dios ya les dijo que ellos deberían serlo. Cuando lo que Dios ha establecido claramente es que una de las maneras en la que se confirma ese llamado de Dios es por medio de una iglesia local. Que una iglesia local reconoce en esa persona que ellos califican según los requisitos y estándares de 1 Timoteo 3. A final de cuentas, esto es multiplicación de la iglesia. Ahora, esto no significa que nunca se va a plantar una iglesia sin una iglesia madre. Entiendo que también estamos en un momento algo raro en nuestra región del mundo y en otras también. Y dentro del mismo libro Sobre la Roca que están leyendo, ahí he tratado un poquito este aspecto de qué deberíamos hacer si realmente no tenemos acceso a una iglesia madre sana y saludable que puede cumplir este rol. Pero en general, el ideal de parte de Dios es que iglesias plantan iglesias. El primer aspecto de quien planta iglesias es el Espíritu Santo. El segundo aspecto de quien planta iglesias es que iglesias plantan iglesias. El tercer aspecto de quien planta iglesias es ancianos o presbíteros plantan iglesias.
Esto es el punto al que estaba llegando anteriormente. Desde el momento que una iglesia es enviada a reunirse ya como una iglesia local, por naturaleza, por default, necesita tener ancianos. Si no hay ancianos en esa iglesia local, genera inmediatamente la duda de si es o no una iglesia local, que uno de los aspectos centrales de ser una iglesia local es liderazgo bíblico. Entonces, ancianos plantan iglesias, y cuando nosotros hablamos de ancianos, ¿a qué nos referimos? ¿Con qué tipos de ancianos o cómo es que son estos ancianos que plantan iglesias? Y yo les daría 3 aspectos que menciono también en el libro Sobre la Roca de lo que se espera de estos ancianos. Obviamente lo primero es que los ancianos sean hombres calificados. Con calificados me refiero a todas las características que nosotros vemos en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3 establece ahí una serie de aspectos de carácter, de cómo es que se desenvuelve en su hogar, en su comunidad y dentro de la iglesia, que demuestran y manifiestan una madurez espiritual para que pueda cumplir y ejercer el rol de anciano, de presbítero dentro de la iglesia local. Eso incluye no simplemente de manera de conducta, de que cumple con las reglas que se le espera, más bien de que se nota desde corazón cómo es que el evangelio profundamente ha impactado su propio entendimiento de sí mismo, su entendimiento de Dios, su entendimiento de la iglesia y su entendimiento de la misión. Esto realmente es algo que uno no puede evaluarse a sí mismo y necesita la evaluación de otros, y es ahí donde la iglesia local y aún redes como Acts 29 permiten o ayudan en ese proceso de evaluación. Además de ser un hombre calificado, podríamos hablar de que los ancianos que plantan iglesias sean hombres capaces. La formación de nuevas iglesias en un nuevo sector requiere de ciertas capacidades o ciertos dones que son proporcionales a la tarea de reunir una nueva iglesia. En general nosotros podríamos hablar de lo que son los dones apostólicos. La capacidad de poder, y el punto del apostolado en el Nuevo Testamento no es principalmente el título. Por supuesto que habían apóstoles de título, pero nosotros creemos en base a pasajes como Efesios 2 que el título de apóstol ya ha cesado, que eso era el fundamento de la iglesia, pero que el don apostólico, que implica el poder ser enviado, que podríamos tal vez llamarlo un don misionero o algo así, sigue vigente. Entonces parte de este proceso es determinar si no simplemente tienen las características de carácter y de corazón necesarios, pero sí los que van a plantar nuevas iglesias tienen las capacidades necesarias, los dones necesarios para plantar iglesias. Esto muy prácticamente podríamos decir como luce el poder entrar a un nuevo lugar donde no eres conocido, aprender y entender la cultura, conocer a nuevas personas, el poder expresar el evangelio dentro de esa cultura en una manera contextual, el poder discipular a las personas en ese sector y desarrollar los sistemas y las estructuras para ver estas comunidades de fe establecidas. Esto es lo que nosotros vemos específicamente al apóstol Pablo haciendo a lo largo del Nuevo Testamento. En términos muy prácticos, nosotros podríamos hablar de que estos dones apostólicos tienen un aspecto de innovador en ellos. No en el sentido de que se están inventando algo, lo que es la iglesia, pero de que cada iglesia en sí es una innovación, porque jamás se ha dado la intersección de esas personas en ese sector con esos recursos en ese momento. Y entonces el anciano plantador tiene que saber y entender su contexto y responder y desarrollar lo necesario en ese contexto para el florecimiento de una iglesia. Una iglesia plantada en un área rural lucirá diferente a en un área urbana.
Y es aquí donde nosotros también quizás podríamos hablar de estrategia, que un anciano plantador entiende el fin hacia el cual debería llegar esta iglesia y puede identificar los pasos necesarios para poder llevar esa iglesia a ese fin. Pero lo último que diría, si suena muy idealista esta imagen, es que yo creo que cuando hablamos de que ancianos plantan iglesias, estamos hablando de hombres en equipo. Nosotros hemos hecho mucho ruido acerca de que quién es el plantador, y esta idea de que es el Mark Zuckerberg versión plantador de iglesias, el super emprendedor que tiene todas las ideas y todas las estrategias y sabe acerca de marketing, pero también de predicación, y es teólogo, pero también diseñador, y creamos esta imagen de un super CEO plantador, cuando lo que nosotros vemos en la palabra de Dios a lo largo de las Escrituras es que nadie tiene todo lo necesario para ver una iglesia florecer, y precisamente por eso Pablo utiliza esta analogía de cuerpo. Que a final de cuentas, cuando hablamos de los ancianos de una nueva iglesia, presuponemos que desde el principio debería haber pluralidad, debería haber un equipo de ancianos plantadores, quienes pueden ser enviados a plantar esta nueva iglesia. Y no solo ancianos plantadores, pero yo creo que en la mayoría de nuestros contextos lo ideal es que esos ancianos plantadores sean ya enviados con un equipo de otros discípulos a su alrededor, que son enviados con ellos a plantar. Que en ese sentido podríamos hablar de que el Espíritu Santo planta iglesias, podemos hablar de que es iglesias que plantan iglesias, podemos hablar de que son ancianos que plantan iglesias, pero por último realmente podríamos hablar de que equipos plantan iglesias. Este es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Siempre hay equipos involucrados en el trabajo. Me encanta siempre ver cómo es que Pablo está hablando de tal persona que vino con él a cierto lugar y luego él envió a otra persona a otro lugar. O sea, este trabajo Pablo no lo abarcó solo. Nosotros vemos cómo es que Jesús mismo reunió a un grupo de discípulos a su alrededor. Y aun cuando Él los envió en pasajes como en Lucas, los envió de 2 en 2, Pablo siempre estaba acompañado por 1 o 2 o 3 otras personas quienes iban con Él en misión. Las Escrituras no norman el tamaño de estos equipos, pero sí se establece claramente que siendo un cuerpo nos necesitamos los unos a los otros en la tarea que Dios nos ha dado. Esto también significa que la iglesia trae multiplicidad de dones. No todo anciano tendrá lo necesario para ver la iglesia florecer, que aún en ese sentido los ancianos dependemos de otros aspectos del cuerpo de Cristo para que la iglesia florezca. Nosotros no somos autosustentables como ancianos de una iglesia local. Dependemos del mismo cuerpo que se nos ha encomendado la responsabilidad de pastorear. No solo eso, cuando nosotros hablamos de la plantación de iglesias en sí, hay ciertos aspectos de lo que significa ser iglesia que un equipo puede manifestar. Cuando nosotros vemos pasajes como Juan 17, Jesús está orando y Él pide que Dios dé unidad a sus seguidores para que el mundo crea que Jesús había sido enviado. Cuando nuestras nuevas comunidades donde se están reuniendo estas nuevas iglesias ven la conducta de la iglesia, de cómo es que la iglesia sacrifica, cómo es que la iglesia es generosa, cómo es que la iglesia se perdona, cómo tratan el conflicto. Cuando ven manifestados cómo vive la iglesia, hay un testimonio público al mensaje del evangelio que ha reunido esta iglesia. Y eso solo se puede manifestar en equipo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la plantación de iglesias, ¿quién planta la iglesia? Es una pregunta un poquito más complicada de lo que solemos pensar.
El Espíritu Santo, por supuesto, es el protagonista principal, el actor principal en la plantación de iglesias, pero Él ha decidido involucrar a iglesias en la plantación de iglesias. Específicamente, Él ha decidido involucrar a ancianos en la plantación de iglesias y Él ha decidido involucrar a equipos en la plantación de iglesias. Ahora, a nivel muy práctico, cuando nosotros ya estamos pensando en la plantación de iglesias, esto significa, primero que nada, que la preparación tiene que ser algo bañado en oración, porque es el Espíritu Santo que lo lleva a cabo. Cuando pensamos en la plantación de nuevas iglesias, tiene que ser algo que nosotros entendemos que es tarea de toda la iglesia, no simplemente algunos quienes lo van a hacer. Que toda la iglesia se está multiplicando, está dando a luz, no simplemente los pastores. Y esto significa que podemos y debemos buscar maneras en las que toda la iglesia participa, ya sea en oración, ya sea en apoyo, ya sea en ser enviado, no sé. Depende mucho de nuestros contextos y situaciones. Esto también significa muy prácticamente que nosotros tenemos que haber entrenado a este equipo de personas que será enviado para llevar a cabo la tarea que tienen. Y entonces uno de los roles que la iglesia madre puede tener y puede ejercer es en la preparación, es en el entrenamiento de tanto los ancianos plantadores como del equipo plantador, ayudándolos a entender claramente el evangelio y lo que eso implica para nuestra vida hoy y el futuro, lo que es la iglesia, su naturaleza y cuál es la misión que Jesús nos ha enviado a hacer. Así que, ¿quién planta iglesias? Es una pregunta mucho más compleja de lo que solemos pensar. Lo que podemos decir sin duda es que no hay un solo individuo que planta iglesias. El testimonio de las Escrituras se encuentra lo más lejos de esa idea. El Espíritu Santo planta iglesias. Iglesias plantan iglesias. Ancianos en equipo plantan iglesias. Y equipos enviados con esos ancianos plantan iglesias. Seguiremos adelante ya con algunas cuestiones prácticas de cómo determinamos dónde y hacia quién nos dirigimos con la plantación en la próxima sesión.